Muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta tercera sesión de esta también tercera semana. Es la última de esta semana. Entonces, hoy vamos a ver pues un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo, ya que la siguiente semana propiamente vamos a ver lo que es el mantenimiento correctivo. Es decir, vamos a corregir ya algunas fallas. Vamos a estar viendo fallas reales con hornos también reales. Y vamos a mostrar por allí pues, cuál sería el procedimiento de reparación de ese tipo de hornos, si requieren solamente mantenimiento preventivo o algunas veces también el mantenimiento correctivo. Es decir, casi siempre damos mantenimiento correctivo, ya que pues la mayoría de las veces el horno llega a los talleres de servicio cuando ya pues está inhabilitado completamente, ya que si fallara solamente alguna cosa y siguiera calentando, pues lo más común es que pues lo sigan utilizando así. Por lo pronto, bueno, pues vamos a compartirles por aquí algunas diapositivas y luego, pues en una segunda parte iríamos nosotros a lo que sería, pues ver algunos detalles con el horno de microondas, pero pues ya en la cuestión física ya del horno. Por lo pronto, pues vamos a compartirles por aquí algunas diapositivas para nosotros, pues ver algunos detalles que nos falta aclarar todavía por allí. Entonces, por ejemplo, pues vamos de algún modo pues a englobar lo que hemos estado viendo hasta el momento. Decíamos pues que en el mantenimiento, pues tenemos que conocer las secciones y las partes del horno de microondas para poder saber qué función tiene cada tipo de accesorio y entonces poder actuar y proceder de cierto modo según la falla. Entonces, sabemos pues, o hemos dividido, les he dicho que hemos dividido el horno en tres secciones. La primera de ellas, que fue la que estudiamos la primera semana, fue propiamente el generador de microondas. Este generador de microondas, pues comprende las partes que generan precisamente las microondas. Decíamos, la forman el transformador de alto voltaje, el diodo de alto voltaje, el condensador de alto voltaje y lo que sería nuestro magnetrón, que es el que finalmente genera las microondas, pero es necesario elevarle el voltaje para que este funcione y alimentarlo en el filamento. Entonces, esa fue la primera semana, vimos pues el generador de microondas, vimos así de una manera que entendiéramos cada una de sus partes y la función que llevan a cabo. En la segunda semana vimos también lo que serían los switch interlock y el mantenimiento preventivo. Vimos que los switch interlock son pues algunos elementos que requieren de sustituirse en su gran mayoría. Algunas veces se pudieran limpiar y seguir funcionando. Los switch interlock forman parte muy importante del horno de microondas, dijimos, ya que pues estos aseguran que las microondas no se reproduzcan si la puerta del horno está abierta. Entonces, estos switch interlock requieren pues de checarse y ver si están en buenas condiciones o prácticamente pues ya hay que sustituirlos. Entonces, eso fue la segunda semana. Vimos también cómo se realizaba el mantenimiento preventivo de los hornos de microondas. Y esta semana, que es la tercera, lo hemos estado viendo así por módulos. Esta tercera semana vimos esta otra parte del horno de microondas en la que pues lo hemos dividido y forma parte de esta semana el panel de control. El panel de control también dijimos que su función es controlar precisamente el tiempo en el que va a calentar el horno de microondas. Va a programarse el tiempo que se necesite para cada alimento o lo que nosotros deseemos. También nos muestra en el display lo que está ocurriendo o la función que está llevando a cabo en ese momento.
Además, bueno, algunos hornos cuentan con sensores de temperatura que también pues ayudan a que el sistema de control o dentro del panel de control que dijimos hay una tarjeta electrónica y le llega allí pues la conexión de algunos sensores, por ejemplo, de temperatura. Algunos traen sensor de flama para en caso de que llegara a suceder, pues estos paran el funcionamiento del horno. Entonces, estas son las tres secciones que hemos visto y pues vamos a recordarlas de algún modo. Suponemos que ya de acuerdo a lo que hemos estado analizando, pues conocemos cada una de sus partes. Por aquí nos faltan algunas que las vamos a mostrar al final. Y también pues sabemos comprobar el funcionamiento con el multímetro de varias partes de ello. Aunque la siguiente semana vamos a solucionar fallas de algunos hornos de microondas. Vamos nosotros a hacer otras pruebas que se hacen y que se les conocen como pruebas dinámicas, es decir, ya con el horno de microondas conectado. Nada más que, pues, desde luego hay que tomar en cuenta las reglas de seguridad que decíamos, cuando esté conectado, pues esto adquiere más responsabilidad y riesgo. Eso es solo cuando esté conectado. Entonces, por su parte, la primera semana dijimos, pues lo que sería esto que estamos viendo en la diapositiva, que es las 4 partes que forman el generador de las microondas. Dijimos, se requiere de un voltaje alto y para ello se utiliza un transformador de alto voltaje, el cual recibe el voltaje de línea, que es voltaje que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad, son 127 volts con una tolerancia. Luego tenemos el capacitor de alto voltaje que almacena energía y por medio del diodo de alto voltaje se dobla el voltaje, ya que, bueno, se almacena, se rectifica una parte y se dobla el voltaje. Esto no lo hemos visto así a fondo, lo que sería el funcionamiento del doblador de tensión cuando trabaja con voltaje de pico a pico. Pero se aplica un voltaje entonces al magnetrón, que siempre va a requerir de un alto voltaje, y de lo que sería el voltaje que también va allí, y es en este caso, del cátodo del magnetrón. Entonces, estas 4 partes ya las sabemos comprobar, y si no, de cualquier modo, en la siguiente semana, pues vamos a checar esto de acuerdo a algunos hornos que tenemos por allí que tienen fallas de que no calientan. Entonces, nuevamente haremos chequeo de estas partes para ver qué procedimiento lleva a cabo uno cuando recibe un horno que no calienta. Es decir, vamos a estar analizando distintos tipos de fallas comunes en los hornos de microondas. Entonces, esto fue lo que vimos la primera semana, el generador de las microondas. La segunda semana, como dijimos, vimos los switch interlock y vimos que estos actúan conectando y desconectando según las condiciones en las que se encuentre la puerta, ya que tenemos pues 3 switches, un switch primario, dijimos, que es normalmente abierto, otro switch secundario que también es normalmente abierto y un tercer switch que es el switch monitor, switch de corto, también se le conoce así. En la figura, en la imagen que estamos viendo aquí, enseguida vemos la ubicación de cada uno de los switch interlock. Los de los 2 extremos, dijimos, son normalmente abiertos y son el primario y el secundario. El del medio siempre va a ser el switch interlock de corto o switch interlock monitor, se le conoce así también. Dijimos, los 3 se accionan al cerrar o al abrir la puerta. Los que están normalmente abiertos, que son los de los extremos, con la puerta cerrada, se cierran también. Y cuando está abierto, pues se abren. El del medio hace el efecto contrario. Cuando está cerrada la puerta, está abierto, y cuando está abierta la puerta, se encuentra cerrado. Es contrario a la acción de la puerta. Ya vimos cómo funciona este mecanismo, ¿verdad? Entonces, creo que, bueno, pues ya los hemos ubicado. De hecho, una de las tareas de esa semana fue checar los switch interlock con puerta abierta y puerta cerrada. Entonces,
Esto fue lo que vimos la semana pasada, checar los switch interlocks, saber cómo eran, dónde se localizaban, cómo desmontarlos, incluso pues cómo checarlos sin siquiera quitar tampoco ninguna parte del riel de switch interlock. Ahora, en esta imagen de la izquierda estamos viendo no solamente los fusibles, que aquí pues los hice notar con rojo, pero bueno, tenemos que aquí, para que pase alimentación a este devanado que estamos viendo aquí, que incluso dice transformador de alto voltaje, es el que alimentaría el transformador para que se generen las microondas. Pero este se puede ver interrumpido, dijimos, si la puerta está abierta, o debería de funcionar así siempre. Entonces, también lo controla el funcionamiento, el paso de la energía, el switch, bueno, el switch del relevador. Sabemos que puede haber uno o varios relevadores que lo que hacen es cerrar para que pase corriente y se alimente el primario del transformador. Para este caso, el accionamiento de este relevador lo hace la tarjeta de control, que aquí estoy pintando un poquito de color amarillo para que vean que pues es un bloque independiente, que fue también lo que explicamos la clase pasada. Entonces, este panel de control o sección de control se va a habilitar o a inhabilitar según la posición del switch secundario. Dijimos, pues cuando esté cerrada la puerta, se va a cerrar y en ese momento habilita la tarjeta de control. Si la puerta está abierta, pues el switch secundario inhabilita nuestra tarjeta, lo cual quiere decir que si no funciona, aunque le demos tiempo, no va a arrancar. Podemos darle, como lo mostré en la clase pasada, en el tablero, pues le dábamos, pues no sé, algún tiempo, marcábamos algunos números y sí los marcaba, pero en el momento de darle arranque o start, pues no funcionaba. Tenía que estar cerrado este switch, que es el que cerramos con Caimanes el otro día, para que pues nos habilitara a la tarjeta de control, ya que hicimos la prueba y dijimos es lo más recomendable probar la tarjeta de control de manera independiente. Entonces, este switch secundario, pues dijimos, lo acciona ya dentro del horno, lo acciona la puerta. Cuando se cierra la puerta, se acciona y habilita pues nuestra tarjeta. Una vez estando ya habilitada la tarjeta, le podemos marcar cualquier número y si esto funciona correctamente, a su vez pues acciona al relevador o a los relevadores que tengamos y de esa manera va a alimentar entonces a nuestro transformador y se van a generar entonces las microondas. Eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, y esta semana dijimos, bueno, pues vimos o hemos estado tratando con lo que sería el panel de control. Vimos que el panel de control cuenta con una tarjeta electrónica y lo que sería también pues el teclado matrical, que pues es una especie de calcomanía en la que pues si se accionan los botones, pues le llegan órdenes a esta tarjeta por medio del conector azul, que es el conector donde va la membrana flexible o las terminales de la membrana flexible. Esa le llega las órdenes pues al circuito integrado, que es el microcontrolador, y entonces decide si por los relevadores que ya localizamos, vimos la clase pasada, pues van a accionar el funcionamiento de los relés y estos a su vez pues van a permitir que fluya corriente hacia el primario del transformador. Entonces, la tarjeta de control, dijimos, cuando se prueba, debe de alimentarse de manera independiente, así de que, bueno, sabemos que pueden ser 3 terminales o 5 terminales, ya que algunos conectores de este tipo cuentan con el conector de switch interlock secundario, es decir, el que habilita nuestra tarjeta, a veces viene en un solo conector. Entonces, eso ya lo vimos la clase pasada y bueno, yo creo que, bueno, pues vamos avanzando y con esto, pues diríamos que esta parte
de conocer los elementos principales o las secciones en las que dividimos al horno de microondas, pues ya las conocemos. Sabemos ya comprobar varias cosas y de acuerdo a las prácticas que han hecho, pues ya se conoce el funcionamiento, se conoce cómo hacer la prueba y cómo sustituir incluso algunas partes. Sobre todo las partes que son de falla común, es decir, que pues siempre van a estar fallando reiteradamente. Y pues nos faltan ver algunos accesorios, es decir, ya con esto conoceríamos prácticamente todos los elementos del horno de microondas, que diríamos allí que, bueno, nos faltaría solamente ver cómo corregir algunas fallas, lo que sería en la parte de la cavidad, que pues ya también ya lo tenían allí como teoría, que es pues precisamente el aplicarle esmalte a las partes en las que les falte dentro de la cavidad del horno. También, bueno, pues dijimos, los elementos auxiliares ya son accesorios que ayudan al buen funcionamiento del horno. Aquí cabe mencionar que si no funciona alguno de los accesorios, pues generalmente el horno de todas maneras va a emitir las microondas y va a poder funcionar. O sea, esto no inhabilita que se generen entonces las microondas. Entonces, para ello existen estos elementos que ya los conocemos. Por ejemplo, el ventilador, dijimos, pues corresponde a lo que es la parte del sistema de enfriamiento. Dijimos que genera, bueno, no genera, lo que sucede es que impulsa el aire hacia lo que serían las aletas del magnetrón, ya que el magnetrón pues llega a sufrir calentamiento excesivo en muchas de las ocasiones, y para que este funcione correctamente y el tiempo de vida útil se alargue, pues requiere de que el ventilador trabaje en condiciones óptimas. Entonces, el ventilador, su función es enfriar el magnetrón, dijimos. El motor de giro de plato, pues también la función es, pues, hacer girar el plato que normalmente tenemos en nuestro horno para que los alimentos tengan una cocción de manera uniforme, ya que si hemos tenido la experiencia de calentar algunos alimentos, pues sucede que cuando no funciona el motor de giro de plato, pues los alimentos se calientan solamente de algunas partes, es decir, el calentamiento no es uniforme y entonces incluso llega a quemarse de un extremo y de otra parte a estar frío. Entonces, el motor de giro de plato, esa es su función. También, bueno, vamos a ver cómo se desmonta este accesorio, ya que no lo hemos mostrado y bueno, tiene algunos detallitos que hay que ver primeramente cómo se le haría, porque ese es el único elemento que no hemos desmontado en un horno de microondas. Entonces, la mayoría de los microondas tienen todas estas partes que hemos estado viendo y no han cambiado prácticamente desde el inicio de su descubrimiento, bueno, de su fabricación ya de manera comercial. Dijimos, tiene ya muchos años que fue inventado y entonces sus elementos prácticamente no han cambiado, siguen siendo exactamente iguales. Tenemos otro accesorio, pues todos hemos visto que hay una luz que nos alumbra por allí en la cavidad del horno. Este foco o lámpara, pues es un foco de pocos watts. Generalmente está entre 20 y 30 watts, es decir, no es un foco que tiene una potencia grande, es decir, no ilumina demasiado, pero es suficiente para iluminar la cavidad dentro del horno, los alimentos que nosotros tengamos ahí dentro del horno. Así es de que, bueno, su función es esa y el voltaje al que trabaja, pues es también el voltaje de línea, así es de que, pues es un voltaje común. Y, como dije, la potencia está entre 20 y 30 watts. La mayoría son por ahí de entre 20 y 30 watts, aunque por ahí hay algunos de LEDs, hay algunos que han salido por ahí al mercado, son de LEDs, pero normalmente este foco también, ya que el tiempo que dura funcionando es poco, falla un poco menos, pero sí llega a fallar.
Entonces, estos son accesorios que no habíamos visto y que pues debemos de saber que pues están allí, pero si no llegara a funcionar ninguno de ellos, las microondas, como dije, se van a seguir generando. Así es de que, pues, normalmente en este país, si llega a fallar uno de estos elementos, pues van a seguirle dando hasta que ya el horno de plano, pues no funcione. Y hablando ya de lo que es el desensamble del motor de giro de plato, pues este está en la parte de abajo, como hemos mostrado por allí en el horno, pues este no se ve. Este motor de giro de plato no lo vemos así tan fácil. Este es una vista explotada donde viene, bueno, pues para ubicar dónde vendría nuestro motor. Este viene en una tapa de abajo, bueno, en la parte inferior, pero no necesitamos nosotros retirar toda la tapa. Esto que estoy iluminando aquí de amarillo es la tapita por donde se extrae, pues precisamente el motor. Aquí se ve en la vista explotada, hay una tapita abajo y sale por allí. Nada más que esta viene, pues de algún modo, adosada en la misma parte y hay que cortar, pues unas pequeñas pedacitos de lámina que todavía quedan ahí, ya que esto viene de fábrica así. Entonces, el manual del fabricante nos dice, tal y como está aquí, nos dice que nosotros cortemos las partecitas de lámina con unas pinzas de corte, retiremos esta tapa y nosotros podemos entonces tener acceso a lo que sería el motor de giro de plato, que es esto que se ve aquí y que se señala aquí como entradas del cable. O sea, estos serían los conectores o las terminales del motor de giro de plato. Aquí incluso nos dice que, pues, bueno, por medio de esta flecha que está abajo, que nosotros debemos de girarlo en sentido contrario a las manecillas del reloj y pues aflojarlo como cualquier otro tornillo. Así es de que no se tiene ningún problema. Nada más que, bueno, pues cuando no vemos el motor no hay necesidad de quitar toda la tapa. Eso es lo que quería mostrarles, que bueno, se tiene que cortar por allí unas terminales que, bueno, también esto se los voy a mostrar por aquí en un horno que tenemos ya preparado para eso. Y vamos a ver cómo se extrae o cómo se puede probar este accesorio o este motor de giro de plato. Otro accesorio que viene por allí que sí tiene un índice de falla mayor es el termostato, que normalmente puede estar montado en el mismo magnetrón. Si ustedes ya vieron un horno de microondas, que supongo que todos, porque ya han mandado tareas, tenemos allí este elemento y este viene por temperatura, vienen fabricados y diseñados por temperatura. No es más que un switch que también, o un switch o un interruptor que se cierra, bueno, no, es normalmente cerrado, pero con la temperatura, cuando llega o supera la temperatura al que fue diseñado, pues este se abre y muchas de las veces cuando llega a calentarse en exceso, pues deja de funcionar, ya que se daña por allí un aislante y se cae una pequeña laminita que trae internamente y deja de funcionar. Entonces esto también inhabilita parte del horno o el horno en su totalidad. Entonces, este es otro elemento que pues no habíamos visto. Aquí en la imagen de más arriba estamos viendo que estos vienen determinados por la temperatura y por la corriente que van a permitir que pase. Aquí, por ejemplo, para este dice 250 volt máximo y 10 amperes también. Esa es su capacidad, pero estos se actúan con la temperatura. Aquí nos dice 95 grados centígrados. Se supone que al sobrepasar los 95 grados centígrados detectan que la parte en donde están colocados ya se calentó en exceso y abre el circuito. Así es de que, bueno, la función es esa, abrir cuando supera la temperatura. En la imagen de abajo estamos viendo cómo se haría. Simplemente estos deben de dar continuidad. Si lo probamos con el probador de continuidad o bien si lo probamos con el ómetro, pues nos va a dar 0 ohms, como si estuviera conduciendo, cerrado o continuidad.
Es decir, debe de haber continuidad, debe estar pegado. De lo contrario, pues no permite que, como lo dije, funcione en su totalidad o bien parcialmente alguna sección. Este viene montado, si observan ustedes en su horno, lo van a tener montado ya sea en la parte de la cavidad o en la parte de arriba de lo que sería nuestro magnetrón, ya que algunas veces puede traer solo el magnetrón, otro para la cavidad, o incluso llegan a traer hasta tres elementos de este tipo, tres termostatos. También vamos a mostrarles físicamente cómo se comprueba. Y por su parte, bueno, pues el fusible que protege a todo el horno de microondas y también para que en un cortocircuito no se vaya hacia afuera, es un fusible cerámico. Este fusible cerámico es el de entrada. Este normalmente va en un portafusible, como lo estamos viendo en la imagen, y también viene, lo habíamos mencionado, por la corriente. Los fusibles deben de venir por corriente, así de que estos son entre 15 y 20 amperes, los de los hornos de microondas. Se les llama a estos de cerámica debido a que el tubito es precisamente de cerámica. Es un material aislante resistente incluso pues a los chispazos. Además de esto, este internamente trae una sal de silicio que lo que hace es cuando se funde el filamento interno, que es el fusible, normalmente hay un chispazo y la sal de silicio opaca la flama. Es decir, esto se hace con el fin de que esto no produzca flama, ya que sabemos la grasita se sale por las ventanitas de la cavidad del horno y normalmente se queda engrasado, queda la suciedad de grasa en varias partes del horno y un flamazo, un chispazo, pues puede provocar incendio dentro del horno. Así es que, bueno, este elemento, entonces, es un fusible especial y debemos de colocar un fusible cerámico de la corriente o de las características del mismo que está dañado. Entonces, así se debe de sustituir. Ahora, este está dentro de lo que es un filtro que tiene aquí una bobinita y un condensador y una resistencia. Estos elementos no son más que una red de filtro para que la alta frecuencia que pudiera encontrarse dentro del horno no salga hacia la parte externa, es decir, hacia la instalación eléctrica, ya que pues esto afectaría el funcionamiento de otros equipos. Entonces, muchos de ellos van a contener un filtro para la alta frecuencia, es decir, no van a permitir que la frecuencia que se genera adentro salga hacia afuera, ya que esta puede ser inducida a través de la misma alimentación, del mismo cable. Entonces, hay que sustituir el fusible por uno de idénticas características. Y por otra parte, bueno, el relevador o relay, pues es un elemento que algunas veces falla, pero es poco común. El otro día les mostré uno, pero bueno, todavía en la siguiente semana vamos a mostrar cómo sustituirlo, cómo comprobarlo y sustituirlo. Si se fijaron, la clase pasada teníamos por ahí un horno en el que, pues por ahí detectamos accidentalmente la falla, que es que el relevador, uno de los relevadores no estaba accionándose o sí se acciona, pero no hay continuidad en las terminales, entonces ya tiene un fallo y hay que sustituirlo. Eso son algunos de los hornos que tenemos para mostrarlos en la sección de fallas de hornos de microondas. Entonces, vamos a pasar a la parte práctica y les vamos a mostrar pues algo de lo que comentamos aquí en las diapositivas. Igual pueden interrumpir si es necesario, pues vamos entonces a mostrarles estas partes, nada más permítanos en lo que acomodamos aquí algunas cosas sobre la mesa.
Tengo este horno de microondas, es otro horno que, bueno, también de hecho lo vamos a reparar. Aquí ya he quitado la tapa, pero recuerden que al desensamblarlo, pues debe de estar desconectado este horno y también debe de estar descargado su condensador de alto voltaje, dijimos. Aquí tengo yo mi capacitor. Antes de hacer cualquier cosa, aquí yo lo levanté, pero lo que deben de hacer es precisamente, por eso son buenas las puntas, porque estas las puedo mover por medio del cable, como sea. Con los desarmadores tendría que atinarle allí, entonces con las puntas hago contacto en las terminales y entonces puedo descargar mi capacitor, ya que miren, aquí hay una tapita y esa a veces no me permite que yo inserte por allí unos desarmadores, entonces por eso pues lo ideal es que lo hagamos con unas puntas descargadoras. Aquí ya una vez que está descargado el capacitor, pues ya podemos nosotros trabajar libremente. Aquí tenemos entonces este horno en el cual pues vamos a ver los otros accesorios. Dijimos, hay varios accesorios que son, por ejemplo, ya que estamos aquí, la lámpara o foco. El foco, dijimos, este es un foco que trae aquí unas como uñitas metálicas. Hay que desdoblarlas un poquito, miren, hasta con los dedos se puede, o sea, no es muy difícil. Y este pues va a salir hacia arriba, jalándolo hacia arriba. Aquí está el foco. Sabemos pues estas son sus terminales. En caso de que estas vengan, a veces está un poquito endurecido, pues lo que podemos hacer es también usar un desarmador, algo así, para hacerle palanca aquí y este pues pueda salir, ya que algunas veces vamos a necesitar quitarlo. Miren, aquí está. Entonces, este es el foco. Dijimos, este es de entre 20 y 30 watts. En algunos dice las características por aquí, en este no dice, pero igual este lo venden también como refacción. Entonces, sustituir un foco es realmente muy fácil, o sea, nada más es pues, sacarlo de allí. Entonces lo voy a volver a montar, aunque este, bueno, si yo lo quisiera comprobar, pues este trabaja con el voltaje de línea. Aunque esta es digamos, una prueba muy sencilla. Yo aquí incluso tengo las puntas que hicimos el otro día para el panel de pruebas. Miren. Y puedo hacer la prueba con ese, o sea, nada más tengo que conectar. Y pues debe de funcionar. Y dijimos que esto lo que nos permite es que si yo me llego a equivocar, pues simplemente enciende este otro. Pero mi prueba es este, entonces, aquí está. Ya que trabaja con el mismo voltaje de línea, pues este va a encender normal al conectarlo a la línea de alimentación. Entonces, como ven, estas puntas que hicimos el otro día, pues realmente nos sirven. A ver, el fusible cerámico puede dejar algún rastro tóxico, o ya sea por las sales o chispazos que suelta. No, el fusible realmente no es tóxico. La sal de silicio, claro, si la consumimos, sí, ¿verdad? Pero si suponemos, pues no lo destapamos. Miren, voy a retirar también el fusible para que lo vean. El fusible cerámico, aquí lo voy a ver. Nada más déjenme cerrarle aquí. El fusible cerámico está en esta sección que dijimos. Bueno, pues es la parte. Voy a soltar esta para que se pueda ver bien. Aquí lo tengo. Y pues también viene precisamente en esta presentación. Y no es muy fácil de que se pueda romper si lo quisiéramos romper, pues sí se rompe. Pero normalmente se produce el chispazo y está interno. O sea, yo simplemente a la hora de comprobarlo, pues voy a saber que está en buenas condiciones o ya no. Miren, para hacer la prueba, pues lo único que hago es probarlo con el multímetro.
en función de, pues lo puedo usar el ómetro, miren, debe ser la escala más baja con el ómetro. Y lo único que voy a hacer es ponerle una punta en cada terminal. Aquí me debe de dar lectura, ya que es con el ómetro. Si no sirviera, pues yo le pongo las puntas y así como está aquí en el display, no me marcaría ningún valor. Si lo hago si tengo un multímetro que trae zumbador o buzzer, pues va a hacer el sonidito. ¿Por qué? Porque quiere decir que sí funciona, o sea, fusible está en buenas condiciones. Así sería entonces con nuestro multímetro. Hasta estas puntas también me sirven para eso, miren, ya que pues nada más lo que hace pues es prácticamente un alambre lo que tiene internamente. Si yo lo toco, pues mi foco pues enciende, ya que tiene continuidad. Si no encendiera, pues también quiere decir que no sirve. Aquí está. Eso nada más porque lo tengo aquí, que las pruebas deben de hacerse con el multímetro. Entonces, de ese modo, pues se prueba el fusible y generalmente nunca lo llegamos a destapar. El fusible normalmente se daña y lo desechamos. Internamente trae el filamento. Ahorita no traigo uno para romperlo y mostrarles ahí la sal de silicio. Yo creo que en la siguiente clase para que lo vean. Porque ahorita está en buenas condiciones, entonces lo colocamos otra vez en su portafusible, que es esto. Este es el portafusible y ya saben que estos pues nada más van insertados. Ahí quedó. Ese es nuestro fusible cerámico. Voy a regresar también lo que es el foco. Vimos el foco va aquí, en esta parte, pero antes lo voy a conectar. Ahora estos conectores también, pues no tienen polaridad, así es de que no importa cómo lo conecte, yo si lo conecto de un modo o invierto la polaridad, esto va a funcionar ya que pues es una resistencia al foco y no tiene polaridad. Entonces, otra vez lo pongo aquí en las vías y puedo nuevamente regresar a su posición estas pequeñas laminitas que sirven de seguro para que el foco no se caiga o no se salga. Entonces voy a hacer eso, miren, nada más lo doblo aquí poquito y esto otro también, y ya no se va a salir de aquí. Ya no se sale, ya que pues ya quedó fijo, ni para ningún lado. No necesita uno ni doblarle mucho a esto es así. Bueno, entonces ahí está el fusible, ahí está lo del foco y ya andando por aquí veo un termostato. Creo que nada más le veo uno, miren. Bueno, aparte es un horno mucho más pequeño. Es de los hornos más pequeños, miren. Es un horno muy pequeño y pues tiene un solo termostato. Aquí lo podemos ver. Este termostato pues debe dar continuidad. Y de hecho, pues si no lo desconectamos, también funciona. O sea, puedo hacer la prueba sin desconectarlo, ya que pues no necesita normalmente quitar aquí el conector, puesto que se supone que debe de dar continuidad. Si lo quisiera quitar, pues hacemos lo mismo. Miren, como estos algunas veces están duros, tenemos que hacerle poquita presión, así, para que salga con una de las puntas que quitemos. Si quisiera, pudiera quitar las dos. Miren, ¿cómo le hago palanca? Nada más que, pues no hay necesidad, miren. Aquí está. Entonces viene también aquí por medio de unas laminillas, fijado aquí. Otras pueden traer tornillo. Pero bueno, aquí voy a hacer esto a un lado y vean cómo se haría la prueba. ¿Cómo se haría la prueba de Pues también se puede hacer con el multímetro. Aquí está mi multímetro y lo puedo poner en posición de igual, en continuidad. Ustedes saben que continuidad, pues es cuando aquí me emite un sonido. Aquí está. Y entonces, al colocar las puntas, pues debe dar continuidad, ya que es un elemento que está normalmente cerrado. Dijimos cuando se calienta, pues es cuando se abre. Así que bueno, por el momento, así es como se prueba.
Si quisiera yo probarlo o hacer una prueba dinámica, ya que estamos en eso, puedo hacer lo mismo, miren, nada más que aquí habría que calentarlo. Aquí tengo el cautín, nada más déjenme conectarlo. Y la idea es, pues, que hay que calentarlo y se supone que cuando llega la temperatura, incluso pudiera checarle o medirle lo que sería la temperatura para ver en qué momento se abre, pero bueno, vamos a checarlo con otro que tengo por aquí. Aquí tengo uno ya suelto, ya que bueno, pues ahí está montado para no quitarlo, pero es lo mismo. ¿Se fijan este? Es exactamente igual. Aquí dice que es a 75, no lo van a alcanzar a ver, pero bueno, es 75. Como vieron en la diapositiva, por allí aquel que pusimos como imagen, decía que era 95, este es a 75. Entonces, la manera de hacerlo, pues es de este modo. Es poniendo mis puntas del multímetro en continuidad. Pero, pues para que alcancen a ver, voy a usar estos caimanes. En cada una de las terminales lo conecto. Y las puntas las pongo una a cada punta del multímetro, los caimanes. Aquí está. Aquí está dando continuidad. Entonces voy a aplicarle calor, a ver si ya se calentó bien este cautín. Porque pues ustedes saben que el cautín de lápiz pues tarda un poquito más en calentar, pero bueno. Vamos a aplicarle calor, a ver si ya calentó. Como lo hago nada más, lo pongo aquí, miren. Sería una prueba ya dinámica, aunque bueno, esto normalmente no se hace, pues simplemente probamos en continuidad. Y miren, ahí ya no marcó. Quiere decir que llegó a una temperatura y entonces, pues se abrió el circuito como protección. Si lo vemos aquí en el horno, aquí lo tengo, y está en la cavidad. De hecho, estos de la cavidad son de más baja temperatura. Esto es para que cuando hay alimentos o hay calentamiento excesivo ya dentro, lo que sucede es que se abre y apaga pues parte del horno o todo el horno. Aquí en este caso, a ver, viendo aquí los cables, sí, miren, sí apagaría todo el horno, ya que este cablecito negro que estoy tomando aquí con mis dedos, viene aquí a la entrada. Miren, ahorita ya volvió a zumbar ahí nuestro... Aquí me está dando continuidad ya otra vez, ahí emitió el sonido, ya que pues bajó la temperatura, pero si le vuelvo a calentar, suponiendo que se calentó excesivamente, pues se debe apagar. Ahorita, miren, ya detectó el calor y ya abrió el circuito. De ese modo, estaría protegiendo el sistema. O sea, quiere decir que inhabilitaría el horno. Aquí lo voy a soltar y ahorita que se enfríe esto, pues va nuevamente a emitir el sonido. Entonces, ahorita lo va a hacer, miren. Ahorita, en cuanto se enfríe, cuando baje la temperatura, va a volver a emitir el sonido. Es decir, va a volver a conectarse, va a volver a cerrarse el interruptor termostático. ¿Qué es eso? Es un termostato o interruptor termostático. Dijimos, en el horno, pues lo que hace es proteger contra un calentamiento excesivo, que es lo que haría aquí en ya que está aquí en la cavidad, está detectando el calor que se genera en la cavidad del horno. Entonces, esa es su función. Esta creo que sí se calentó más. Ahí está, miren, ya se enfrió, ya volvió a dar temperatura, perdón, la lectura. Entonces, algunas veces el horno se va a apagar y hay veces que el horno lo llevan a servicio porque se apagó, pero realmente vuelve a funcionar cuando hay un problema de esto. Dijimos, algunos interrumpen la alimentación en su totalidad y otros
solamente en ciertas secciones, cuando trae varios. Como decíamos, sí, porque viene aquí a lo que sería la entrada del fusible. Entonces, esta es la alimentación principal. Si se interrumpe, pues ya no funciona nada. Entonces, voy a volver a conectar para dejarlo como estaba. ¿Dónde está la otra conexión? Acá está abajo. Entonces, aquí está ya conectado. Ya sabemos, entonces, el fusible se prueba a continuidad, igual que que sería un protector térmico, que es un termostato. Ya vimos el foco, pues es solamente aplicándole alimentación. Y el otro accesorio, que es el que bueno, nos llevaría más, o tiene más detalle, es el motor de giro de plato. Sabemos que el ventilador también es otro accesorio. También funciona con voltaje de línea, pero pues normalmente estos nunca fallan. Nosotros el tiempo que tenemos, uno de estos nunca ha fallado. Solamente se llegan a trabar por suciedad y los limpia uno y vuelven a funcionar. O sea, sustituir un motor de ventilador no es común. Es decir, casi pues yo no he visto que falle realmente. Así de que, bueno, pues sí puede fallar cuando traen bujes y hay desgaste, pero realmente el motor como parte eléctrica no funciona, no llega a fallar. Y decíamos lo que es el motor de giro de plato, sabemos que es la parte que pues gira aquí dentro, trae una especie de cruceta aquí, bueno, que ahorita no la trae este horno, y lo que hace es pues girar a bajas revoluciones. Dijimos, tiene pues una velocidad muy baja, ya que gira a una velocidad de entre 3 y 5 revoluciones por minuto. O sea, muy lento. Esa es la idea, de que esté girando los alimentos, pero a muy baja velocidad. Entonces, pero ¿por dónde lo sacamos? Miren, ven, por esta parte no tiene ni forma de por dónde sacarlo. De hecho, todo lo que es la cavidad, la única entrada que tiene así para meter manos, pues es la puerta, nada más. Así de que, bueno, pues no sale por allí. Dijimos, sale por la parte de abajo. Vamos a ver esta parte. Y si vemos aquí, trae aquí está la tapa, pero está de algún modo troquelada, de modo que queda pues de fábrica en la misma estructura metálica, forma parte de la misma tapa. Entonces, esta tiene por aquí aquí donde vemos estos agujeritos, cada par de agujeritos es donde hay que cortar para que se suelte. Si lo alcanzan a ver, aquí ven 2 agujeritos, y estamos viendo ahí una pequeña laminita o lo que le queda, es un mínimo que hay que cortar. Dice el fabricante que con unas pinzas de corte, aquí está el otro, tiene tiene este otro, acá tiene otro, es decir, tiene 2 por lado, tiene 2 aquí, 2 aquí, 2 acá y 2 acá. Vamos a cortarlo para que vean cómo se haría esto. Esto se debe hacer solamente cuando se necesite cambiar el motor o comprobar el funcionamiento del motor de giro, ya que sí llega a fallar, sí también sí llega a fallar un poco más. Cuando eso sucede, pues hay que hacer esto, miren. Por ejemplo, aquí voy a cortar Voy a voltearlo al revés. No trae partes sueltas. Y aquí voy a ver, les decía, dónde están el par de agujeritos. Lo vemos aquí. Voy a meter las pinzas así, miren. Aquí está un corte. Aquí está el otro. Aquí veo los agujeritos. Precisamente son para poder meter nosotros nuestras pinzas. Recuerden, son pinzas de corte de tipo diagonal. Esto viene muy
frágil, es decir, no, ni siquiera hay que aplicarle mucha fuerza. Incluso con un desarmador pudiera yo tronarlas así, nada más con pegarle así. Pero el fabricante nos dice que nosotros debemos de cortarlo. Entonces corto este, luego corto este otro, y me faltan estos. Aquí está ya. Bueno, me faltan las de acá. Aquí está, miren, ya hasta saltó la tapita. Esta es la tapita que veíamos en la diapositiva. Esta trae estas aberturas o estos hoyos para la ventilación, para que no haya calentamiento, el calor que se genere pues pueda fluir. Aquí veo ya mi motor. Veo mi motor y aquí tengo el conector. Nada más aquí debemos de tener cuidado con estas que corté, ya que pues están filosas y pues un rozón puede cortar los dedos. Entonces hay que tener cuidado nada más con eso. En cuanto a lo demás, pues no hay ningún peligro. Entonces ahí podemos nosotros retirar también pues el conector. También hay que hacerle presión de algún modo para que salga, porque también está un poquito pues pegadito. Miren, no es muy difícil, pero sí, haciéndole palanquita vemos cómo ya salió. Aquí está el conector y aquí tengo ya las dos terminales. Este motor debemos de ver siempre las características, ya que muchos motores trabajan con bajo voltaje, algunos trabajan con 28 volts o con 21. Este motor, si le leemos aquí las características, dice que es de 21 volts. Entonces, este motor yo no le puedo aplicar el voltaje de línea como hice con los otros elementos. Solamente los motores de ese voltaje, miren, porque los motores son, aquí tengo otro para mostrar, pero este otro motor, sí me dice aquí, bueno, a lo mejor no alcanzan a ver, me dice, por el reflejo de la luz, bueno, aquí acercándolo un poco, creo que por ahí es donde más se ve. Dice ahí 120 voltios. Este sí es del voltaje de línea. Este no, aquí me está diciendo que este es de 21 volts. Les decía, hay otros de 28. Entonces, aquí sí debemos de fijarnos en las características que trae el motor, ya que si le aplico a este el voltaje de línea, lo más seguro es que lo dañe. Bueno, sucede que, bueno, el motor de todas maneras, para eso tengo este otro, porque no sabíamos si realmente ese motor iba a ser del mismo voltaje. Normalmente los motores chicos, perdón, los hornos de poca capacidad o de cavidad pequeña, como este, pues traen motores de bajo voltaje. Aquí tengo este motor y este sí es de voltaje de línea, entonces lo que vamos a hacer es también lo mismo, o sea, podemos nosotros alimentarlo. Puede ser con mis puntas o unas puntas independientes. Yo aquí porque lo tengo a la mano y vieron que pues fue el que fabricamos el otro día. De hecho es la práctica, recuerden que es la práctica de también una de las actividades que es fabricar estas puntas. Y aquí lo que hacemos es pues simplemente conectarlo, ¿verdad? Y para saber que gira, bueno, aquí le voy a poner una cinta. Para que vean que gira el motor, pues obviamente va a girar a pocas revoluciones, miren, ahí se ve. Aquí se está viendo cómo está girando, le puse la cinta masking tape para que vieran. Nada más que, bueno, pues la velocidad es lenta. Esto vamos a hacer girar el plato dentro de la cavidad a una muy baja velocidad. Esa sería la manera de probarlo, muy fácil. En caso de que no girara, pues debemos de sustituirlo. Aunque ya desde que no gira el motor, normalmente si ya lo destapamos, casi es un hecho que el motor es el que no sirve. Entonces, este sí es de voltaje de línea, decíamos, pero el que tenemos aquí no.
Y entonces aquí ya una vez que ya sustituimos el motor, pues volvemos a conectarlo. Este también, por cierto, este motor puede girar en sentido horario o puede girar en sentido antihorario. O sea, esto no importa. Es decir, puede girar en sentido de las manecillas de un reloj o en sentido contrario. Eso no importa. Sabemos que para el fin que se necesita o la función que lleva a cabo, lo que importa es que mantenga girando el plato de los alimentos y estos pues tengan diferente, bueno, que sea uniforme el calentamiento. No hay forma de comprobar que funcione ese motor de 21. Sí, ese motor se puede comprobar con una fuente de alimentación también de bajo voltaje. De hecho, lo puedo hacer, pero bueno, ahorita no, porque tendría que ir por las cosas. No tengo esa fuente. Ese se los podría mostrar entonces en la siguiente. Cómo poderlo probar también con bajo voltaje. Entonces tendríamos que tener una fuente de bajo voltaje para poderlo echar a andar. Entonces, miren, aquí tenemos, o suponiendo que yo ya, bueno, por cierto, para quitarlo ya saben, algunos llevan un tornillo nada más, algunos llevan dos, y lo voy a mostrar, es tal y como el que les acabo ahorita de probar allí con las puntas, pero pues nada más para que lo vean, este sería nuestro motor. Aquí es donde entra la crucetita y pues dijimos, debemos de ver las características. Una vez que ya supe que estaba dañado y conseguí el otro motor, pues puedo nuevamente colocarlo en su posición y pues colocarle el conector y los tornillos para volverlo a tapar, pero aquí hay otro detallito que también precisamente por eso lo estamos haciendo. Aquí está. Coloco el conector, les digo, nada más cuando se cortan aquí con las pinzas, aquí donde teníamos la tapa, pues tanto esta parte como la tapa quedan filosas. Hay que tener cuidado porque nos podemos cortar con esto, con un rozón. Entonces, nada más es cuestión de eso, ya que tienen filo. Entonces aquí coloco el conector, ahí está. Y esta tapa, ¿cómo va a quedar? Si se fijaron, pues esta estaba así. Pero ya la corté, entonces ahora ¿cómo le hago? Bueno, sucede que esta tiene, se fijan, tiene aquí unas pestañitas aquí que salen. Y de este otro lado tiene otra, aquí se va a ver, con un agujerito. Pues esta venía de este modo, pues ahora es girarla nada más. Miren, si yo la giro así, ya trae aquí unas, también unas pequeñas ranuras en donde entran estas. O sea, esto ya viene preparado por el fabricante. Todo lo que hacemos es meterlas aquí y del otro lado se le va a colocar un tornillo. Ese tornillo en algunos casos viene, en algunos casos ya viene, lo trae el horno. Este no lo traía, entonces yo preparé uno, miren, es un tornillo casi como los que trae la tapa. Y estos tornillos, pues entonces ya nada más lo fijo. O sea, vieron que nada más le di vuelta y una vez que ya coloqué el nuevo motor, lo que vamos a hacer es simplemente apretarlo. Y ya queda la tapa colocada nuevamente. Nada más que, bueno, pues como cuando viene de fábrica hay que cortar los soportes que todavía quedan de lámina. Ese es el único detalle, nada más aquí al sustituir entonces esta parte. Entonces, ¿vieron? Sustituir ese motor, pues también no es muy difícil. Entonces, aquí está nuestro horno. Este va a ser otro horno que pues queremos por ahí solucionar como falla, que les vamos a mostrar la siguiente semana. Entonces, aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Y pues lo que queríamos era que vieran esta otra parte, que sin duda pues nos faltaba conocer todo esto. Con esto suponemos que, bueno, ya estamos familiarizados con cada uno de los elementos, sabemos qué función lleva a cabo cada uno, y yo espero que ya tengan la suficiente confianza como para maniobrar dentro del horno de microondas. Nada más recuerden
que hay que descargar el capacitor en cuanto nosotros por ahí desensamblemos el horno de microondas, cuando quitemos la cubierta. Entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario, pues ahorita es el momento. Yo, profe. Sí, sale, Alexis. El cautín que tiene que marca es que la vez que yo utilicé la práctica, utilicé uno de la marca Pretul y no me duró nada la punta, se me fundió y el que usted está usando se ve que es un tanto mejor que el que yo había conseguido. Sí, claro, sí tiene que ver. Mira, este cautín que yo tengo aquí, aquí lo dice, es un marca Weller, es de 25 watts. Obviamente la calidad aquí sí importa, pero también hay que tener en cuenta, bueno, que la punta debe estar estañada, es decir, debe de quedar brillante para que nos dure un poco más. Es decir, hay que ponerle, limarlo y ponerle soldadura. Debe de estar brillante la punta. De ese modo nos puede durar un poco más también. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Si no, bueno, pues recuerden, el chat también está abierto y podemos por ahí exponer cualquier duda o también algún comentario que quieran hacer, también sugerencia. Por lo pronto, bueno, pues yo creo que aquí le vamos a dejar, pero no me queda más que agradecerles y recordarles que entreguen, por favor, algo de evidencia. El cuestionario, les decía, es muy sencillo. Lo contestan de acuerdo a lo que hemos estado viendo en las sesiones en vivo y lo que sería la teoría que tienen en la plataforma. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana, el próximo lunes, que es pues nuestra última semana del curso. Muchas gracias. Gracias.